Estamos allá a menos de un mes del plebiscito de salida constitucional para este nuevo proceso constituyente que nadie pidió, pero que el mundo político decidió de todas maneras realizar. Y a medida que ya estamos en el periodo último de campaña, vemos a figuras políticas de lado y lado dando declaraciones, se han empezado a dar una serie de mensajes en particular para buscar tanto criticar como apoyar la nueva propuesta constitucional. Y dentro de eso se ha hecho la denuncia de que la nueva propuesta constitucional evitaría perseguir el narcotráfico y por lo tanto a las bandas de narcos que están haciendo graves delitos, corrompiendo gran parte de la sociedad y matando a numerosas personas en nuestro país, lo que en parte fue reconocido por el constituyente republicano y el que más sacó votos, Luis Silva, que dijo que era posible que como lo habían redactado pudiera pasar eso, pero que bueno, dependía un poco de la interpretación de los jueces y él pensaba que ojalá eso no pasara. Ojalá nuestros jueces fueran tan virtuosos como para descartarlo por completo. No es el caso. A la vez que se ha empezado a dar el argumento por sectores de la favor, en particular por Ruth Hurtado, la secretaria general del mismo Partido Republicano, que la nueva Constitución elimina estos subsidios de por vida que se dan a los expresidentes una vez que salen del cargo. Lo que es mentira y que eventualmente ante la desmentida ellos guardaron silencio. Todo eso lo vemos a continuación frente a la lecciones que da Perú a Chile de cómo enfrentar la crisis con la inmigración ilegal. Tal como lo mencionamos al inicio del programa, ya ha habido una serie de debates con respecto al cambio constitucional, ¿no? Y ahora se está discutiendo bastante una serie de cosas, como han habido bastantes casos de corrupción y violencia en los últimos días. El tema de discusión principal está siendo tanto la seguridad, el narcotráfico y simultáneamente la corrupción política sumado a los privilegios del mundo político. Todos temas que vamos a ver el día de hoy. Y en particular, una de las situaciones, como indicamos, que se está criticando más es que en la lucha contra el narcotráfico se dice que la nueva propuesta constitucional, por sus normas procesales penales, o sea, por establecer ciertas normativas con respecto a los procedimientos judiciales, estaría haciendo que fuera imposible por parte de las distintas policías, carabineros, PDI, perseguir a los narcos, ¿no? Y Luis Silva respondió de esto en una charla en la Universidad de Magallanes, pero que no era pregrabada, ¿no? Que está presente ahí. Y una persona grabó con su celular de manera algo disimulada y él mismo en esa charla reconoció que era posible, como ellos habían hecho a la Constitución, que pasara eso, lo que sería un beneficio para los narcos. Pero dijo, bueno, tal vez una interpretación un poco extrema y no creo que pase, etcétera. Y vamos a ver que hay probabilidades altas que eso ocurra tomando en cuenta los numerosos casos de corrupción que vamos a enumerar, vínculos con los narcos, incompetencia y también vínculos con el mundo político corrupto del Poder Judicial. Dice, por ejemplo, esta discusión dice que si este texto se aprueba, se inconstitucionaliza la lucha contra el narcotráfico. Literal. O sea, la Constitución en donde hubo 22 republicanos trabajando, si se aprueba, exime a los narcotraficantes de cualquier responsabilidad. Ya sé que suena extraño, pero hay gente que lo dice. ¿Y por qué lo dicen? Porque leen un artículo que tiene que ver con las garantías penales, de tal manera que concluyen que allí donde se establece cuáles son las drogas contra las cuales debe castigarse al delincuente, al narcotraficante, va a quedar inconstitucional, va a ser inconstitucional. Entonces, si la Constitución se aprueba, ese reglamento donde se contienen las drogas prohibidas se vuelve inconstitucional. Y por lo tanto, la policía ya no tiene sustento legal para condenarlo, perseguirlo por vender cocaína, porque el reglamento donde decía que la cocaína estaba prohibida ya no existe. ¿Puedo yo garantizar que eso no va a pasar? No lo puedo, porque no soy Dios. Pero que me parece que es una lectura del texto que busca el peor escenario posible, sí. Ahí lo ven. Él mismo lo reconoce que es posible, pero que depende un poco de quiénes. Los jueces. Porque el problema también, además del Estado social y democrático de derecho, que aumenta el poder político sustancialmente, la subordinación a los organismos internacionales, la creación de los derechos colectivos para indígenas y otros grupos que en la práctica son leyes de cuota o subsidios, sumado también a limitaciones importantes como evitar la pena de muerte, que debería aplicarse tanto para políticos corruptos como también para violadores, abusadores de niños y otros casos, y una serie de otras disposiciones que ya son cuestionables del texto que propone el Partido Republicano. Dentro de eso,
también están las normativas procesales, ¿no? Y él mismo reconoce que dentro de los juicios con su propuesta eso se podría interpretar así. ¿Pero de quién va a depender? Porque al final muchas de las cosas son más ambiguas en la nueva propuesta constitucional. Los jueces, ¿no? Y él dice, no creo. En la práctica dice, no creo. O sea, podría ser, pero no creo. Ahora, si hay una norma que permitiría que no se pueda perseguir a narcos, que sería absurdo que ocurriera, pero pensemos un poco en el contexto chileno, y depende de los jueces. Si estuviéramos en un país en que los jueces son sumamente honorables, que tienen historial de hacer siempre lo correcto y de ser duros con la delincuencia, yo diría, sí, es poco probable y no creo que pase. Pero no es el caso. Porque ¿qué clases de jueces son los que van a interpretar las leyes, no? Son jueces que están llenos de casos de corrupción, donde recientemente, recordemos hace algunas semanas, hubo un escándalo en el norte de Chile. Un juez entregó los nombres secretos de infiltrados de la policía y de testigos del Tren de Aragua, de personas que se habían infiltrado ahí o eran parte y habían confesado, se los entregó a los abogados del Tren de Aragua, que eran defensores públicos, y quien se enteró, ese grupo narco que es sumamente brutal y está en varios países. Curioso, ¿no? Corrupción evidentemente hay ahí. Sumado también a un poder judicial que en distintas partes del país ya ha tenido filtraciones desde hace años de recibir sobornos para fallar de cierta manera, o sea, corruptos, y que cuando les han amenazado con bajarles el sueldo, ellos dicen que van a fallar mal, como si ya no lo hicieran, si es que se los bajan. Esos mismos jueces, en el último caso que vimos que se filtró de Hermosilla, el abogado que está vinculado a políticos de izquierda y derecha, desde la UDI con la familia Piñera y Chadwick, como defendiendo también a figuras de RN y la UDI en juicio en casos de fraude, hasta el Partido Comunista, del cual él fue parte por años, y el Frente Amplio con Crispi y una serie de otras figuras. Este señor, cuando se descubrió eso del audio que vimos en un programa anterior, que esto ha sido bastante discutido a nivel nacional, los jueces, y particularmente el cuarto juzgado de garantía, no quisieron allanarle sus oficinas, ni tampoco la casa, y así empezaron a hacer con ciertas cosas, trataron de taparlo. Cuando tenemos ese nivel de jueces y de fiscales, que también ahora con un video que se hizo viral de dos inmigrantes ilegales que eran menores de edad, que atacaron en Quinta Normal a unos guardias de seguridad con cuchillos y una pistola, que después se descubrió que una pistola aparentemente modificada, una pistola, un arma blanca y una botella rota, y los dejaron en libertad. Cuando tenemos ese sistema judicial y de fiscalía, ¿cómo creen que van a fallar los jueces si se llega a aprobar la propuesta constitucional? Que afortunadamente todas las encuestas indicarían que no es así, pero si se llegara a aprobar, ¿qué creen que pasaría? No creo, muy extremo, eso dice Silva, sería absurdo. Y claro, con jueces que dejan libres a delincuentes, con jueces que tratan de tapar la corrupción, con jueces que aceptaron sobornos en otra época y con jueces que tienen evidente o muy, podríamos decir, cuestionables decisiones que son evidentes vínculos o con los narcos o con distintas organizaciones delictuales. ¿Cómo creen que van a fallar cuando se les da la posibilidad a ellos, sin cambiar al Poder Judicial de fondo y quienes están ahí, de hacer que no se persiga el narcotráfico? Total, a los jueces no les pasa nada por cómo fallen. Si la misma Corte Suprema no quiso sancionar a este otro juez que quiso darle los nombres de los testigos secretos que están y de los infiltrados en el Tren de Aragua cuando se los dio a dicho grupo criminal dentro del juicio. ¿Qué creen que va a pasar, no? Entonces, evidentemente, peligroso, ¿no? Porque la Constitución actual tiene sus problemas, y lo hemos mencionado en este canal que para mí no es ideal para nada, pero como ocurrió con el proceso anterior, la alternativa era peor, y esto otro también es una alternativa peor que la actual, y la idea es mejorar, ¿no? Y cuando uno quiere luchar contra la inmigración ilegal, como también contra este tipo de delitos, no necesitas un cambio constitucional, sino que lo que necesitas es la voluntad tanto de los funcionarios como en la población de movilizarse para hacer esos actos. Y en ese punto, Perú le está dando una paliza a Chile, tanto a nivel de educación cívica como también de voluntad poblacional y política, porque ellos ya establecieron un decreto que fue apoyado transversalmente por sectores de izquierda y de derecha, más allá de que ya la izquierda es mucho más dura que en Chile, pero también estos puntos son más duros, y la derecha, a pesar de ser muy corrupta, igual que la izquierda de ese país, al menos estos puntos se mueven, en vez de hacer mucho discurso y poca acción como hacen en Chile, y establecieron que las deportaciones para inmigrantes ilegales son en 48 horas. Y las están haciendo, y los cumplen. Y en Chile, cero voluntad. Te venden la mentira y que hay que cambiar la Constitución para hacer eso. Es mentira, ¿no? Y Perú es un caso de que a pesar de que tengan sus problemas, debería mirarse como algo a seguir en ciertos puntos. Tienen retiros de los fondos de AFP al momento de jubilarse, del 100% si quieren. No les pasa nada, no hay hiperinflación. Mentira esos discursos que en Chile tratan de dar. Simultáneamente, cuando hay políticos corruptos, su población se moviliza y han votado a varios presidentes, incluso en los últimos años varios seguidos, y están creciendo más que Chile. Se ven con mayor confianza que Chile a nivel institucional. Es mentira eso que tú no puedas sacar a presidente y si no el mundo te ve como poco serio, etc. El tema es que sea bajo mecanismos contemplados legalmente.
Y lo mismo, ahora que tienen un problema con la inmigración ilegal, los van a sacar en masa. Y lo hacen. ¿A dónde se van a ir? Probablemente a Chile y lo recibamos en nuestro país, ¿no? Pero además de eso, que ha generado controversia,